Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Vamos a hacer algunas reflexiones en este diplomado en torno a las comunidades campesinas de nuestro Perú. Las comunidades campesinas de nuestro Perú necesitan una perspectiva multidisciplinaria, una perspectiva histórica, una perspectiva antropológica, una perspectiva económica, una perspectiva jurídica. La perspectiva jurídica a lo largo de la historia ha sido importante para las comunidades campesinas porque han determinado su rumbo. Entonces, yo voy a empezar dando algunas notas de la época de la República. Posteriormente nos vamos a ir a épocas más pretéritas, pero he preferido empezar por la época republicana, porque ustedes saben que fue en la Constitución de 1920, y esta fecha es muy importante, que por primera vez se reconoció en el derecho peruano constitucional a las comunidades campesinas, se les reconoció derechos. Entonces, esto es muy trascendente. Se le reconoció el derecho más importante, el derecho a la tierra. Entonces, se empezó a hacer un levantamiento de un catastro de las comunidades campesinas. Entonces, yo quiero empezar recordando en particular a Manuel Vicente Villarán, que fue un ilustre catedrático de San Marcos y uno de los juristas más importantes que ha tenido el país. Este jurista, un jurista progresista, en 1907 hizo una tesis que se llamaba La condición legal de las comunidades indígenas, que va a servir de soporte para que en 1920 se incorpore los derechos de las comunidades, los derechos colectivos de las comunidades campesinas, como el reconocimiento legal a sus tierras y el reconocimiento legal a ellas mismas, ¿no? Entonces, ha empezado en nuestra república diversos debates, pero parto de este debate que se da en nuestro siglo, en el anterior siglo, en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX fue esta tesis muy importante para empezar a incorporar a las comunidades. Y, como repito, empieza plasmándose en 1920 en la Constitución. Y ustedes dirán, pero ya eso es pasado, doctor Urbina. Y la respuesta es no. Yo ahorita tengo un caso, no voy a decir el nombre de la comunidad, pero el caso me ha remontado a 1920. Miren, es una cosa increíble. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Y les voy a dar una pista de la importancia de la Constitución. Miren, 1920, 1933, 1979, 1993 son 4 hitos constitucionales en el Perú muy importantes. Entonces, estos hitos constitucionales tenemos que saber qué consecuencias traen sobre las comunidades campesinas. En 1993, la Constitución del 93, la Constitución del golpe de Estado del 93, esa Constitución cambió el régimen patrimonial de las comunidades campesinas, porque hasta 1993 estuvo vigente la Constitución del 79, constitución social de mucho arraigo. Yo me atrevería a decir que es la única constitución que el Perú ha tenido en realidad. ¿Por qué? Porque todas las constituciones anteriores han sido productos de golpes de Estado y productos de diversos aspectos de mutilación. Miren, no me voy a remontar al siglo XIX, pero la de 1920, los que votaban, solo votaban los peruanos que tenían propiedades. Ese voto se llamaba el voto censitario. En 1933, una célula parlamentaria que era de oposición fue expulsada en pleno. O sea, haciéndose una constituyente, se hizo una dictadura. Fue la célula parlamentaria prista, que sostenía por primera vez en el Perú la reforma agraria. Sostenía, Mariátegui y Haya sostenían los derechos de las comunidades campesinas en la época del 20, del 24. Haya en su escrito por la emancipación de América Latina y Mariátegui en un libro muy importante, Peruanicemos al Perú y en los 7 ensayos, se convertían en los cuestionadores del mundo agrario rural feudalizado. El Perú estaba feudalizado, esa era la realidad del Perú.
El Perú era un país oligárquico y aristocrático en 1920. Y se da esa constitución, como digo, pero esa constitución empieza a reconocer derechos, a las comunidades campesinas, sobre todo los derechos sobre la tierra, y eso es muy importante. En 1933, bueno, hemos dicho, la constitución fue mutilada por la expulsión de un grupo constituyente. Sin embargo, ahí habían, digamos, aspectos antinómicos. Por ejemplo, se hizo una afirmación de los recursos naturales pertenecían a la nación. Entonces, miren, ese es un precepto constitucional de América Latina. Los recursos naturales pertenecen a la nación. Sin embargo, a continuación decía, salvo que hubieran derechos privados. ¿Qué significa eso? Que a partir del 33, todos los recursos que habían sido usados en forma privada, con derechos privados, se quedaban así. Y los recursos naturales donde no había derechos privados eran de la nación. Miren esa interpretación que ha durado hasta 1979. Entonces, para que vean el punto de un constitucionalismo muy precario, muy débil que ha tenido el país. Entonces, miren, las comunidades campesinas se vuelven un actor social muy importante, un actor también invisible, siendo importante, y van a ser el gobierno de Juan Velasco Alvarado quien va a reivindicar a las comunidades campesinas. Anteriormente se llamaban comunidades de indígenas, con un aspecto despectivo del término indígena. Y eso vamos a ver justo a continuación. ¿Qué ocurrió en el Perú desde el Estado? ¿Qué ocurrió? ¿Qué políticas públicas hubieron en relación a las comunidades campesinas? Esto yo lo considero muy importante para que se entienda el sentido histórico de sus reivindicaciones. Vamos a ir avanzando entonces Es interesante también hacer una mención, miren. Hay dos normas muy importantes. El Código de Aguas de 1902 de Perú es un código privatista que reconoce los derechos privados sobre el agua, y el que era dueño de la tierra era dueño del agua en este código. Y eso funcionó hasta 1969, que vino la reforma agraria. Yo creo que el gobierno de Velasco es un gobierno que fue una dictadura dura, lamentablemente, pero tuvo las medidas de justicia social más importantes. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy controversial y sujeto a crítica, y así debe ser todo en la vida, sujeto a crítica y argumentos, pero considero que si bien se descuidó los aspectos técnicos por diversas razones, socialmente fueron medidas muy importantes. Por ejemplo, la nacionalización del agua y, por ejemplo, la reforma agraria de 1969, que rompió el poder económico de una clase del gamonalismo andino, así como también rompió el poder económico de las grandes azucareras y haciendas de la costa. Entonces, en el Código de Aguas ya había una mención a las comunidades indígenas, es muy curioso. Pues hablaba de los derechos que podían tener las comunidades sobre el agua. Entonces, las comunidades al tener grandes extensiones de terreno, eran dueñas de las fuentes de agua. Esto es muy curioso porque en ese aspecto es legítimo el derecho que tienen las comunidades indígenas en esos momentos sobre sus recursos naturales como el agua, pero los recursos naturales en general eran explotados en una forma privatista, exclusiva, sin pagar tributos al Estado. Y un tema muy delicado fue el tema del petróleo. El tema del petróleo, en Talar en particular, Standard Móvil era propietaria del petróleo, porque justamente eran derechos privados anteriores a la Constitución del 93, del 33, perdón. Por tanto, esos derechos se respetaban por Constitución.
Entonces, en ese Perú empezaban a haber algunos derechos de las comunidades como, por ejemplo, en el Código de Aguas tenían derecho a las aguas, pero también habían obligaciones, como la Ley de Caminos de 1916, que obligaba a colaborar las comunidades campesinas en la formación de los caminos y carreteras, sin ninguna contribución a favor de ellas, ¿no? En 1921, el Estado crea la sección de asuntos indígenas del Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento viene a ser un ministerio muy importante de obras públicas, un ministerio que tenía, en este caso, empieza a asumir este tema, en los temas de asuntos indígenas, y se crea un patronato de la raza indígena en 1922. Este patronato de la raza indígena buscaba canalizar las demandas y problemas de las comunidades campesinas en sus conflictos que tenían con los dueños de grandes propiedades, de grandes fondos. Y en 1925 por primera vez se hace un registro oficial de comunidades campesinas. Entonces miren qué importante la presencia de las comunidades campesinas en esta república aristocrática de los 20. El Estado empieza a dar señales de incorporación, primeras señales de incorporación. Hasta 1965 habían un total de 3.000 comunidades reconocidas. Entre 1926 al 65 se reconocieron 3.000 comunidades. Y en 1925 se hizo un levantamiento de planos catastrales comunales. Miren, información importantísima, 1925, los planos catastrales. Les quiero adelantar algo. Miren, en la actualidad, los planos catastrales de las comunidades campesinas podemos tener fácil acceso. ¿Cómo así? Ponemos la palabra plano SICAR, como suena, S-I-C de casa A-R. Ponen plano SICAR, Minagri, del Ministerio de Agricultura, y van a poder entrar al catastro rural. Y en el catastro rural está digitalizado todos los planos y los datos de todas las comunidades del país y se vuelve una herramienta muy importante para los temas comunales y para los temas agrarios, rurales. ¿Ya? Entonces, repito, plano SICAR. Vamos a ver si hacemos una demostración de repente un poco al final de la clase. Hacemos una demostración de para que ustedes vean. Es muy importante aprender a manejar esta herramienta que por pandemia el Ministerio de Agricultura lo ha puesto al alcance de todos, sin ningún costo. Un catastro, de repente alguno de ustedes no lo sabe qué cosa es un catastro. Voy a dar una definición. Este curso he pensado cómo darle una forma asertiva y que sea constructiva, no solo para el tema comunal, sino que el tema comunal está vinculado al tema agrario, al tema rural. Y ahí se requieren algunas herramientas del saneamiento, como el catastro. Entonces, debemos tener un concepto del catastro. Y les voy a dar un concepto muy simple. Un catastro es un registro gráfico. Es un registro gráfico de áreas. Es un registro gráfico de áreas de la propiedad inmueble. Entonces, el derecho de propiedad tiene un área. Y esa área graficada va a estar en un plano. Y un catastro es el levantamiento de esa información de las áreas, de toda una localidad, de un predio determinado, ¿no? Pero el catastro, atención, hay dos tipos de catastro básicamente. Los catastros que ven la posesión, que son la mayoría, y el catastro que ve la propiedad, que es solo el de registros públicos. Entonces, cuando tú estás en el catastro de registros públicos,
es el ámbito físico al cual alcanza el derecho de propiedad, un propietario, identificado como titular registral. En la SUNAT, registro público, registro de predios. Pero a su vez, cuando vamos a un municipio y vamos al catastro, nos van a dar el dato de quién está en posesión. Entonces miren la importancia y la diferencia. Entonces, el catastro municipal es un registro gráfico de las áreas en posesión. Y el catastro de SUNARP es un registro gráfico de las áreas en la cual uno es propietario. Entonces es una gran diferencia. El catastro de SUNARP no me va a decir quién está en posesión, me dice quién es el propietario. Los catastros municipales, los catastros de los gobiernos regionales, esos dos catastros que son muy importantes, me van a decir quiénes son poseedores y qué cosa hacen esos poseedores, qué actividad han hecho, qué construcción han hecho, qué fin le están dando al inmueble. Entonces en los 20 hablábamos del problema indígena, que lo toca allí Mariátegui. Entonces el gobierno empieza a procesar, querer dar una respuesta ante esta denuncia que tienen tanto Víctor Raúl Aya La Torre como José Carlos Mariátegui, del problema del indígena, que también había sido ya mencionado por González Prada. González Prada en realidad es el precursor en el tema. Entonces el Estado crea esta primera sección de asuntos indígenas en el 20, en la época de Leguía, y después en el 25 establece la defensa y la propiedad de la tierra a través de un decreto supremo del 24 de julio de 1925. Entonces, le encarga ese tema al Ministerio de Fomento, quien hace el levantamiento de los catastros, de los planos catastrales. Entonces, para defender la tierra, es importante definir las áreas de las tierras de las comunidades campesinas. Entonces, en dicho ministerio se realizan comisiones de ingenieros bajo la supervisión del patronato de la raza indígena, que va a haber en cada entidad pública. En cada entidad pública, en cada departamento, en el estricto. Y otro tema importante es los deslindes entre las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas tenían algunos hitos, algunos linderos históricos, pero en 1927 se empieza a hacer, por resolución ministerial, se empieza a hacer una regulación de estos linderos de las comunidades y a través del levantamiento de planos. Y el gobierno financia y se encarga de esto y pone las características técnicas que deben tener estos hitos, ¿no? Pues ahí lo he transcrito como una cosa curiosa. Miren, los hitos son de 1,40 m por 1,40 m. Una profundidad de la base de 60 o más centímetros. La altura de la base debe ser altura del tronco del cono de 2 metros, ancho de la corona del cono, 0,40. Entonces, cada aspecto técnico para describir el hito que se tiene que colocar, ¿no? Que tiene que tener el hito. Obviamente la idea es que se coloquen unos hitos que no se puedan mover, pues por eso son de esos tamaños grandes. Entonces, del Ministerio de Fomento del 21, la sección de Asuntos Indígenas, evolucionó al 37 a la Dirección General de Asuntos Indígenas, pero dentro del Ministerio de Trabajo, que también se llamaba Ministerio de Trabajo y Fomento, la cual tuvo entre sus funciones organizar los tribunales que conocerían los conflictos que susciten entre indígenas, de conformidad a la Ley 8120, y resolver administrativamente las quejas y reclamos de los indígenas.
Posteriormente hay una reubicación de esta Dirección General de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Justicia, el cual implicó la creación de varias dependencias. Se crearon departamentos de reclamaciones, los temas fomentaron temas de conciliación y arbitraje, se buscaba la tramitación de quejas individuales o colectivas de los indígenas y sus comunidades acerca de la propiedad o posesión de sus tierras y las quejas o reclamaciones que los propietarios particulares colindantes formulen contra los indígenas o sus comunidades. Estamos viendo el 37 una época de conflictos. Y eso se va traduciendo en la respuesta del Estado. Y en 1941, allá una situación más conflictiva, se crea la Procuraduría Gratuita del Indígena, miren, 1941. Procuraduría Gratuita del Indígena. Podría haber algo ahora sí, ¿no? Algo similar. Una Procuraduría, una Defensoría de las comunidades campesinas, ¿no? Algo tan simple no lo hay, miren. Eso acá en la actualidad hay un gran vacío en el Estado. Entonces, en 1941 se crea esta Procuraduría Gratuita. Y que también va a ser transferida también al Ministerio de Salud y Previsión Social. ¿Y qué competencias tenía esta Procuraduría Gratuita? Patrocinar las quejas y reclamaciones ante las autoridades judiciales, estudiar los títulos de la propiedad comunal, producir opinión sobre el mérito legal e intervenir en la contratación de ingenieros peritos para el levantamiento de planos. El Fuero Agrario en el Perú fue creado recién en 1969, producto de la primera ley de reforma agraria. Entonces, el fuero común había permitido la consolidación de la acumulación de tierras, había permitido el latifundio, y que los campesinos litigaran años, encontrándose siempre con el inconveniente de la solvencia económica, ¿no? El problema de la asesoría legal, de las posiciones sociales, ¿no? En este aspecto es muy importante resaltar la gran labor que hizo Sinamos en ese momento, que fue un aparato del Estado que creó un aspecto movilizador, pero también creó un aspecto de, de financiamiento de la actividad social, ¿no? Entonces, claro, muchos hablan de esto que fue un corporativismo y en parte tienen algo de razón porque eran órganos generados del gobierno para contar con su apoyo político. Pero 1969, reitero, es una fecha histórica por el tema de la reforma agraria, ¿no? Que fue una de las mayores medidas de justicia social que yo he visto en el país. El fuero agrario, entonces, fue creación de este proceso y fue integrado por los jueces de tierras y el Tribunal Agrario. Es importante señalar que hay jueces vinculados al tema agrario, que se llaman jueces de tierras. Es un fuero especial, un fuero especializado, porque no es lo mismo la lógica del derecho agrario que la lógica del derecho civil. El derecho agrario tiene una lógica importante vinculada al proceso o al ciclo de la naturaleza y de crecimiento de los productos agrarios. Entonces, esa lógica no la tienen otros actores, ¿no? Entonces, el fuero agrario fue muy importante porque creó una serie de precedentes, fue una legislación especializada que se aplicaba, agraria. Yo he conocido a uno de los presidentes, fue mi profesor, el doctor Guillermo Figalo de Ancén. Fue una eminencia en este tema. Cualquier búsqueda de sus libros es fundamental para un conocimiento del derecho agrario. Entonces, el doctor tenía una gran
cualidades humanas y como jurista, y como gran docente que era. Entonces, este fuero agrario sirvió mucho para consolidar el proceso de reforma agraria. Y era parte del requisito, porque cuando uno hacía una expropiación, ¿qué ocurría? La expropiación implicaba la transferencia de un terreno agrario al Estado, de un terreno privado. Entonces, todas esas contiendas, esos problemas, lo ha visto el, la sala agraria, los fueros agrarios, los jueces agrarios. Entonces, las comunidades campesinas, que eran parte de lo agrario, también entraban aquí a tallar, ¿no? Y muchas veces los jueces de tierras hacían inspecciones oculares y tenían que ir a las tierras comunales. Es importante ir distinguiendo los procesos judiciales sobre propiedad. Entonces hay juicios sobre la propiedad, como la reivindicación, el deslinde. Es importante entonces, analizar los juicios más comunes, los referidos a la posesión, los interdictos de retener y recobrar. Los juicios no establecieron ni modificaron el derecho a propiedad. Ese es un punto a favor. Hay un tratamiento administrativo jurisdiccional. En el primero, en la reforma agraria. ¿Por qué un tratamiento administrativo jurisdiccional? Porque la expropiación implicaba una etapa de afectación, que era una etapa administrativa. Y después había una etapa de consumación del acto administrativo. Y este acto administrativo tenía que tener unas garantías judiciales. En esas garantías judiciales, una era la diligencia de administración de posesión. Es una diligencia típicamente judicial. Entonces, la expropiación, para que se volviera irreversible, necesitaba varios aspectos de soporte. Necesitaba que haya habido un justiprecio y se haya abonado el justiprecio. Necesitaba las causales correspondientes invocadas en su momento. Causales de reforma agraria estaba estipulado en la Constitución del 7-9, más no estaba en la del 93, de ahí fue eliminado. Todo lo social fue eliminado en la Constitución del 93. Entonces, esta parte del procedimiento administrativo, disculpa, me olvidé, estoy en clase. Esta parte del procedimiento administrativo se vuelve importante porque va a necesitar de las garantías judiciales. Esto es importante porque la transferencia de propiedad en la reforma agraria se da en el momento que ocurren dos hechos importantes: que el juez de tierra entrega entrega formalmente la posesión que ya tienen los agricultores. Reconoce la posesión y la entrega en ese acto que se llama diligencia de administración. Y también tiene que haber habido el depósito del justiprecio. Si no se ha hecho alguno de estos dos actos, puede haber un cuestionamiento del tema de la expropiación que no se ha consumado, no se ha ejecutado. Entonces, yo al estudiar este tema he llegado a esa conclusión, que se ejecuta de esa forma. Se ejecuta, sí, estoy dictando un diplomado. 6. Ya. Entonces, este tema que estoy contando lo explico porque va a ser materia de interpretación en los
los 80 y los 90, contra el proceso de reforma agrarias, donde no se ha consumado la expropiación, van a haber procesos de reversión. Entonces, miren, los aspectos formales ahí son muy importantes. Estamos hablando del poder expropiatorio del Estado. Entonces, el poder expropiatorio del Estado se ejercía conforme a las garantías constitucionales, las del 7-9 y anteriormente las del 33. Dicho sea de paso, para la reforma agraria de Velasco, para la primera reforma agraria que hizo Belaúnde, porque Belaúnde hizo un intento de reforma agraria, se hizo una modificación de la Constitución. Esa modificación de la Constitución creó la causal de reforma agraria como una causal, expropiatoria. Entonces, eso fue muy importante. Y también tenemos que hay un tratamiento administrativo jurisdiccional en la ley del deslinde y titulación que se va a dar en 1986. Entonces, ante la imprecisión de los linderos, que es un problema que ha habido en el Perú muy importante, miren, una primera idea que voy soltando también, que la vamos a regresar. En el Perú hay dos momentos muy importantes que tenemos que estudiar. Están interesados en el país, tienen que saber qué cosa ocurrió en el 70, qué cosa ocurrió en el 90. Entonces, todos los aspectos y todas las connotaciones económicas, jurídicas y políticas que han habido en estos dos procesos. Todo peruano de bien debe conocer, al margen de nuestros signos ideológicos y políticos, debemos analizar qué ocurrió en la práctica en el gobierno de Velasco en los 70 y en el gobierno de Alberto Fujimori en los 90, al margen de los juzgamientos y prejuicios ideológicos que pudiera haber. Acá lo que interesa es qué procesos ocurrieron en sus gobiernos. Acá estamos hablando de aspectos objetivos, básicamente. ¿Sí? Objetivos porque ocurrieron hechos que tuvieron consecuencias sociales. Eso es lo que interesa, eso es lo que hay que interpretar. Entonces, en primer lugar, en los 70, hasta los 70, se crea el catastro rural. Ese catastro rural de los 70 es muy importante porque es el sustento técnico de la reforma agraria. Y en los 90 se crea un catastro rural digital. Entonces, miren esa gran diferencia. Los 70, la reforma agraria con proceso histórico y social, tiene un sustento técnico, el catastro de reforma agraria, catastro rural de reforma agraria. Y en los 90 se crea el proyecto especial de titulación de tierras para sanear los procesos pendientes de reforma agraria. Entonces, esos dos épocas, 70 y 90, reitero, hay que saber qué ocurrió en diversas materias, en materia laboral, en materia agraria, en materia de comercialización, en materia de las empresas públicas, en materia del rol del Estado, en materia de contrataciones públicas. Muy importante. Ahora, vamos a seguir hilando estos temas, voy a tocar estos temas para ir aterrizando. Ante la imprecisión de los linderos de las propiedades de las comunidades campesinas, la Dirección Regional Agraria ya del Ministerio de Agricultura invitaba a conciliación. Entonces, ese ha sido un punto importante para buscar resolver los conflictos históricos. Ya hay comunidades que tienen conflictos históricos que hasta ahora no les han permitido titular determinadas áreas. Entonces, cosas que podrían tener mejor resolución, ¿no? Entonces, cuando hay problemas de linderos entre las comunidades pueden conciliar, pero siempre y cuando hay un acuerdo de 2/3 de los miembros calificados. Si no se logra conciliación, la Dirección de Reforma Agraria determinará el área en controversia y remitirá de oficio al juzgado respectivo el expediente de levantamiento de plano de conjunto
de la comunidad para que se pronuncie sobre dichas áreas. Hay un trato de mucha consulta, que es un proceso que ha habido antes. Se remite al juez para que declare el derecho de propiedad únicamente sobre las áreas en controversia, debiendo seguirse el procedimiento judicial sumario establecido en el artículo 165. Podría ser un mejor derecho de propiedad, ¿no? Una demanda que traiga consecuencias jurídicas de saneamiento, ¿no? Ese es un juicio que al final va a tomar decisiones que van a implicar saneamientos. Las comunidades pueden someter la controversia a arbitraje, previo acuerdo de 2/3 de los miembros calificados de sus asambleas comunales. Entonces hay una introducción del arbitraje en el 86. Y recién en la década del 90, en un contexto de apertura del mercado, se crea un mecanismo de titulación. No obstante, a la par se emitió una gran cantidad de dispositivos legales referidos a las comunidades campesinas, lo cual pretendió establecer una política. Sin embargo, la apertura del mercado, en medio de crisis económica, terminó por generar beneficios al bloque inversionista que entraba al Perú y al ver a las comunidades como indicadores y activos fijos. Miren, hay una visión desde los inversionistas, ¿no? Las comunidades como un activo fijo. La entrada a la segunda mitad de la década de los 2000, los proyectos de inversión en actividades extractivas a gran escala eran los de mayor incidencia, los cuales se desarrollaban básicamente en las zonas rurales, andinas o amazónicas. Esta situación hizo que los conflictos sociales más comunes fueran ante rechazo a dichas actividades en territorios o tierras de las comunidades campesinas o nativas. La línea de creación y reestructuración de entidades enfocadas en la gestión de conflictos sociales continuó, ya que mientras más competencia tenían los gobiernos regionales, surgían más conflictos sociales, que tenían como actor principal las competencias de dichos niveles. Ustedes saben que la Constitución establece 3 niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional y local. Los 3 son una gestión pública descentralizada del Estado. Ahora bien, con el nuevo gobierno, la gestión de conflictos sociales tuvo un giro fundamental. Desde el 2012, la Defensoría del Pueblo y la PCM asumieron una labor de monitoreo constante, pero sin un orden establecido que permitiera afrontar el conflicto de manera integral. Hay un proceso de constitucionalización entonces de las comunidades campesinas. A inicios del siglo XX hay un proceso de levantamiento de las comunidades campesinas en el sector agrario, y hay un peruano de origen Nisei, que es Pedro Zulem, que crea una asociación proindígena en 1909, junto con su pareja, la persona de Dora Mayer, ¿no? Y ellos se vuelven críticos de los anteproyectos sobre los temas de las leyes de comunidades indígenas. Y ahí estos ilustres cusqueños sacan un indigenismo jurídico, miren. Hay iniciativas como el senador Joaquín Capello, que propuso una ley que garantice la posesión tranquila de un lote de terreno no menor de 1 hectárea por jefe de familia, procurándole sea posible que alcance a 5 hectáreas. Entonces, estos lotes debían ser enajenables e inembargables. Inajenables e inembargables, amparadas por el Estado, o sea que no se podían vender, no se podían embargar. Y la posesión era la condición de pagar un canon anual que represente el servicio de interés y autorización de 30 años del importe abonado por el Estado para su adquisición.
Entonces, hay un movimiento indigenista en el Perú, en los Perú del siglo XX, los inicios, ¿no? Y el movimiento indigenista, los gobernantes desde entonces agudizaron la penetración del derecho estatal centralista a través de la creación de normas de sección concebidas como instrumento de protección de las comunidades. Obviamente que las regulaciones occidentales empiezan a tener límites y choques con los temas comunales, ¿no? Se vuelven en normas de sección. La regla es esto a nivel urbano civil y la excepción es esto a nivel de la comunidad campesina. Sin embargo, sus formas propias de organización y control social continuaron aplicándose en la mayor parte de la sierra del país donde no llegaba el orden jurídico. Constitución de 1920. Bienes imprescriptibles. Artículo 41 de nuestra Constitución, que reitero, era una constitución en la cual teníamos básicamente el voto solo de las personas, en este caso, hemos dicho, ¿qué personas? Las personas que trabajaban, que tenían una renta, eran las únicas que podían laborar, votar, eran los únicos que podían votar, que tenían propiedades. Entonces, los bienes de propiedad del Estado y de instituciones públicas y de comunidades indígenas son imprescriptibles y solo podrán transferirse mediante título público. En los casos y en la forma que establezca la ley. Artículo 207, Constitución del 33. Las comunidades indígenas tienen existencia legal y personalidad jurídica. Artículo 208. El Estado garantiza la integridad de la propiedad de las comunidades. La ley organizará el catastro correspondiente, es un catastro de las comunidades campesinas. Estábamos viendo que en 1919 se crea un catastro, por primera vez, catastro rural, comunal. 1933. Las comunidades indígenas tienen una mayor importancia y regulación. Artículo 209 dice, la propiedad de las comunidades es imprescriptible e inajenable. ¿Qué significa? Que nadie lo gana por prescripción y tampoco lo gana inajenable, no lo gana, no lo pueden ganar por compra, o sea, no son vendibles. Ni lo puedo ganar por una posesión prescripción, ni lo puedo ganar por una compraventa. La única forma era salvo el caso de expropiación por causa de utilidad pública, previa indemnización. Y asimismo es inembargable. Esas tres características, imprescriptible, inajenable, inembargable. Constitución del 33. Las comunidades indígenas van a tener también una autonomía económica. Entonces, artículo 210, los consejos municipales ni corporación alguna intervendrán en la recaudación y la administración de las rentas y bienes de las comunidades. Es decir, se respeta, en teoría, su administración de rentas y bienes. 1933. Preferencia comunal en la adjudicación de tierras. Miren, tema interesante. El Estado procurará, artículo 211 de la Constitución del 33, procurará de preferencia adjudicar tierras a las comunidades indígenas que no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población y podrá expropiar con tal propósito las tierras de propiedad privada, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 29. Entonces, miren, la Constitución del 33 reconoce
que hay problemas, hay desigualdades entre las comunidades y en el mundo rural. Entonces busca que el Estado le dé preferencia y le adjudique a estas comunidades que no tienen tierras, que son más pobres. Hay una preferencia comunal en la adjudicación de tierras. A ver qué pasó acá. Vamos a ampliar la imagen. Seguido con todo. Propiedad comuna. Aquí estamos. Ya, ahora sí. Las comunidades campesinas también han tenido mención en los códigos civiles. En 1852 existió un vacío respecto a la existencia de las comunidades indígenas. Entonces estaban en un limbo jurídico. Obviamente nuestro derecho todo oficial, todo vertical, autoritario, ¿no? Este código es anticomunidades, porque busca abolir al poner la ocupación como medio de adquisición de la propiedad sin dueño. Era un código individualista que ignora la comunidad al indio y su influjo en sus disposiciones y comienza a formarse en el Perú oligarquías latifundistas que validadas por la prescripción, por el derecho de reivindicación y los interdictos, consuman un despojo masivo de tenencia de la sierra de las mismas ideas de las antiguas comunidades, ¿no? Entonces hay un proceso ahí de adquisición privada de los derechos comunales. En 1936, el Código Civil, en su artículo 70, empieza a haber un reconocimiento. Dice, las comunidades indígenas están sometidas a las disposiciones pertinentes de la Constitución y a la legislación que ésta ordena dictar. Por decreto supremo los 70 se establece en forma obligatoria que las comunidades tienen que tener su estatuto. Y en el artículo 71 del Código Civil se establece que es obligatoria la inscripción de estas comunidades en su registro especial. Se vuelve obligatorio. Son igualmente obligatorias la formación de los catastros de las comunidades y la rectificación quinquenal de los padrones. Artículo 72 del Código Civil, estamos haciendo mención del 36, capítulo cuarto de las comunidades indígenas. Representan a las comunidades sus mandatarios elegidos por los individuos que forman la comunidad, mayores de edad, debiendo recaer la elección en individuos del grupo que sepan leer y escribir. Entonces, miren, este artículo 7273, reitero, del Código del 36, va estableciendo regulaciones concretas a la vida comunal. Dice, representan a las comunidades sus mandatarios elegidos por los individuos que forman la comunidad, mayores de edad, debiendo recaer la elección en individuos del grupo que sepan leer y escribir y que hayan obtenido la mayoría absoluta de los sufragios válidos. Totalmente reglamentacionista e intervencionista esta constitución, ¿no? Pero, ¿qué más dice? Las comunidades indígenas no podrán arrendar ni ceder el uso de sus tierras a los propietarios de los predios colindantes. Otro aspecto importante del artículo 74 dice indivisibilidad de las tierras. Cuando se dicte la legislación señalada en el artículo 70, las comunidades indígenas continuarán sometidas a sus leyes específicas al régimen de propiedad establecido en la Constitución, en cuanto sea compatible con su
indivisibilidad de tierras. Se buscaba que se mantenga una unidad económica, la tierra como medio de producción y una unidad económica. En 1984 vamos a tener ya unas definiciones que parten de considerar como organizaciones tradicionales y estables de interés público. Organizaciones tradicionales y estables de interés público. Constituida por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral. Entonces, miren estas dos palabras, organizaciones tradicionales y estables de interés público. Ahí está un poco encerrado este concepto, esta idea válida de las comunidades campesinas. Artículo 137. El Poder Ejecutivo regula el Estatuto de las Comunidades, el cual consagra su autonomía económica y administrativa, así como los derechos y obligaciones de sus miembros. Y las demás normas para su reconocimiento, inscripción, organización y funcionamiento. Artículo 138. La Asamblea General es el órgano supremo de las comunidades campesinas. Los directivos, representantes comunales son elegidos periódicamente mediante voto universal, voto personal igual, libre, secreto y obligatorio, ¿no? Voto universal. Artículo 135. Para la existencia legal de las comunidades se requiere, además de la inscripción en el registro respectivo, su reconocimiento oficial. Esto es muy interesante porque hay una dualidad. La dualidad es que por una parte hay una existencia legal de las comunidades, pero para otro hay un reconocimiento oficial de esa existencia legal. Entonces hay estos aspectos controversiales. Miren, en el Código Civil del 36. Caracteres de las tierras de las comunidades. Artículo 136. Las tierras de las comunidades son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esto que estamos leyendo es la continuación del Código de la Constitución del 79. La Constitución del 79 nos consagra esos tres aspectos. Las tierras comunales, imprescriptibles, es decir, nadie las puede ganar por posesión. Inalienables, nadie las puede vender, transferir. E inembargables, nadie las puede embargar. Y había una presunción, decía, se presume que son de propiedad comunal las tierras poseídas de acuerdo al reconocimiento e inscripción de la comunidad campesina. Para existencia legal, decía el artículo 135, de las comunidades se requiere, además de la inscripción en el registro respectivo, su reconocimiento oficial. Entonces, ese reconocimiento oficial, ¿de dónde sale? ¿Quién lo da? Ese reconocimiento lo da el Ministerio de Agricultura, lo ha dado en su momento, y después esa función está compartida con los gobiernos regionales.
Artículo 136. Carácter de las tierras de las comunidades. Las tierras de las comunidades son inalienables, imprescriptibles, inembargables, salvo las excepciones establecidas por la Constitución Política del Perú. Se presume que son propiedad comunal las tierras poseídas de acuerdo al reconocimiento e inscripción de la comunidad campesina. En el Perú es muy importante recordar algunos aspectos que hasta hace algunas décadas han estado en pleno auge y vigencia. Una de ellas es la ley del llanaconaje. Esta ley del 15 de marzo de 1947, la ley 10885, está inspirada en las nuevas corrientes de carácter social que regulan el vínculo con la tierra, ¿no? Y el estatuto prohibía si existieran cláusulas leoninas, ¿no? Impuestas por algunas de las partes. Entonces, la ley del 47 fue promulgada como ley 10885. Esta ley tuvo como antecedente la ley de abolición de formas serviles de explotación de la tierra, miren, que fue aprobada en 1933. La ley definía el contrato de llanaconaje como un acto jurídico en el cual quien tiene derecho legítimo para ser yaconizante cede a otra persona yanacona, con el objeto de que explote por un plazo determinado o internado un área de terreno de cultivo no mayor de 15 hectáreas por cada yanacón en zona de riego, ni mayor de 30 en los terrenos de temporal de la sierra, dentro del perímetro de uno o varios puntos de extensión. Por el Decreto Supremo del 22 de junio del 47 se regulaba los casos de pago de la renta en especie y los contratos de compañía. Y el 48 se estableció la competencia del fuero del trabajo en materia de llanaconaje. Reforma agraria de las comunidades campesinas. Por decreto del 10 de agosto de 1956, fue creada la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda. Entonces, en 1956 había habido un gran influjo del presidente de Estados Unidos, que había convocado a los presidentes de Estados de América del Sur a una reunión en Uruguay, en Punta del Este. Entonces, se dictan, esta comisión para la reforma agraria dictó tres campos: una reforma agraria convencional, una reforma agraria integral y una reforma agraria integral e integrada. En el 63 el Congreso aprobó las leyes 14646 y 14648, conocidas como leyes Alcaparro, que ordenaba dotar de tierras a las comunidades indígenas que no estuviesen en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de su población. Su vigencia fue breve debido a que pocos meses o después puedo saber si la ley de reforma agraria, que las derogó tácitamente. Alberto Alcaparro fue un congresista socialista. Entonces él impulsó esto junto con la bancada del APRA, impulsó esta reforma agraria, pero fue una reforma agraria más limitada. Y el gobierno también le faltó conducción.
en ese momento. En 1972, la Junta Militar del Gobierno, presidida por el general Pérez Godoy, dictó el decreto ley 14238 del 2016, perdón, del 72, que fue el denominado Ley de Bases de la Reforma Agraria, ¿no? Ahí, acá sí se presentó un problema constitucional muy importante en torno a la reforma agraria, pero que fue resuelto.